Entonces, no necesariamente es invertir más dinero, a veces sencillamente no pase esto, no procese esto, no se gaste en materiales de control y no se gaste el reactivo en eso, ¿no? Porque no se justifica, más bien invierte en esto. Es una cosa de realmente procesar el material de control de calidad con el pensamiento de lo que yo quiero es garantizar utilidad clínica de las mediciones que hago. Y si quiero garantizar utilidad clínica de las mediciones, pues tengo que mirar cuáles son los niveles de decisión clínica. Es unir, ¿cierto? Es conectar eso y mirar, no necesariamente es más inversión. Tengo una pregunta, como a veces los usuarios son tan creativos. Por decir algo, digamos que no, que esa con el control viene una concentración muy alta, no me sirve, ¿ya? Lo diluyo, lo voy a diluir a la mitad. Entonces es que son muy creativos, uno tiene que pensar todos los panoramas con los que le pueden salir. Esto se puede usar para pruebas científicas, en las que yo tengo de cosas. Digamos, sí, no pruebas rápidas, sino pruebas infecciosas donde la mayoría, como HIV donde son controles de primera opinión, porque las pruebas infecciosas casi 4 niveles de control de primera opinión. El HIV son 4 niveles. Pero Bayola tiene, tú tienes. No vaya, toda esta No, ahora no. Ya va a llegar a la pregunta. No te vamos a volver a mandar al curso. Bueno, nosotros usamos, por ejemplo, para HIV, que son 4 niveles, en donde mide pues, el negativo, mide la cicatriz, mide un positivo bajo, el low, y un positivo Todos alto. los usuarios interpretan mal los 3 positivos de abajo. Positivo 1 determina si hay anticuerpos anti-HIV tipo 1, positivo 2 si hay anticuerpos anti-HIV tipo 2 y positivo 3 si hay PM4. Pero igual los rangos son altos. Pero Van similares. aumentando. Pero son muy similares. Y el negativo sí me dice no hay. Eso se puede usar, pues, o sea, podría establecer una matriz en una prueba infecciosa, o no es necesario porque el nivel de decisión es positivo o negativo en un HIV, Pues en pero las en un pruebas toxo M infecciosas no. es lo ideal. En una prueba infecciosa el nivel de decisión clínica es el punto de corte, ¿no? Entonces, ¿Desde dónde es reactivo? Exacto, entonces si el punto de corte es 1, la idea es que usted busque un material de control que tenga una reactividad cercana al punto de corte, ¿no? Y su negativo, la mayoría de los bancos de sangre, ¿cierto? Invierten en el control reactivo, pero no invierten en el control no reactivo. Entonces el control reactivo, la idea es que tenga una reactividad cercana al punto de corte, que no sea 57, que no sea 25, porque ya ¿para qué es cierto? Ya que si es reactivo de 57, índice de 57 y me va a dar negativo, pues eso se cierra el negocio porque eso sí ya no hay que hacer. Pero ahí lo importante es controlar la reactividad cercana al punto de corte, es decir, que si me da 4, se me pueda volver no reactivo. Es muy difícil que un reactivo con una reactividad de 20 me vaya a dar no reactivo. O sea, si usted da un reactivo así declarado, le va a dar no reactivo, eso sí, apague y vámonos así. Pero donde hay riesgo es en esos que están en 4, 5, entonces ahí es donde usted debe controlar el desempeño de la prueba. Ahora, el desarrollo de los materiales de control de calidad de infecciosas está en evolución. Está en evolución. Si bien hay matrices en este momento en el mercado, todavía no son perfectas. Yo, por ejemplo, he solicitado a Bayola que haga unas modificaciones. Se refieren porque hay reactividades muy altas, por ejemplo, para sífilis la reactividad es muy alta, entonces no le aporta mucha información. En eso hay que mirar y determinar qué otro mecanismo va a utilizar el laboratorio. Y los no reactivos, la idea no es que los no reactivos sean agua, no, que sean completamente no reactivos. Muchos bancos de sangre lo que hacen es que ponen a los no reactivos y con eso hacen su matriz. Pero entonces el no reactivo es de 0,00, entonces la idea del no reactivo es que tampoco sea tan bajito, que también sea un no reactivo que esté cercano al nivel de decisión, con la idea de que yo pueda monitorear el desempeño de la prueba de nivel de decisión, porque lo que yo no quiero es que sea no reactivo y me da reactivo. Entonces también aplica el concepto de nivel de decisión clínica,
Pero ahí no tenemos tanta variedad. Por ejemplo, una debilidad que tienen los materiales de control de infecciosas es que solamente son para anticuerpos. Entonces, por ejemplo, HIV es solamente control para anticuerpos, no es control para antígenos. ¿No? Hay debilidades, hay debilidades. La industria, que mide de P24. el de primera opinión. No, el reactivo de ahora es con antigen, con El antígeno. control. El control sí, Antígeno porque lo detecta la prueba. también tiene archivo y archivo Z. Sí, pero no detecta el antígeno. Sí, archivo y El control controla el anticuerpo, no el antígeno. ¿No? ¿Qué tiene que hacer la industria? Tiene que desarrollar materiales adicionales. Bueno, entonces esta es la idea de la correlación entre los niveles de decisión clínica y las concentraciones de los materiales de control de calidad. Entonces no sé si les quedó, si digamos, vamos a poder hacerla ya solitos en los laboratorios. La idea es que ustedes ponen el nivel de decisión y, como les decía, le sacan el 25 hacia arriba, el 25 hacia abajo, luego el 50 hacia arriba, el 50 hacia abajo, y lo que sea más de 50 y menos de 50%. Y de esa manera entonces empiezan a cruzar, las concentraciones del material de control de calidad que están usando y miran si está dentro de estos rangos. Entonces, por ejemplo, 3,4, el 25% hacia abajo sería 2,55, el 25 hacia arriba sería 4,25, de tal manera que 3,78 está en ese rango, por eso queda azul. Supongamos que no es 3,78, supongamos que es 6. Entonces voy a ponerle acá 6. Entonces, 6 no está dentro de este rango. Entonces voy a mirar con el 50% que esté entre 2,35 y 7,05. Si 6 sí está en este rango. Entonces no está en el rango del 25, está en el rango del 25 al 50. Por eso me queda amarillo. O en el peor de los casos, que me quede en rojo, como por ejemplo este 4,6, en donde me dice, bueno, con 25 sería de 3,45 a 5,75, no cubrió. De 2,3 a 6,9, no cubrió. Entonces es mayor a 6,9 porque es 7,3. Por eso queda en rojito. Bueno, entonces si quieren sigamos con el libro. Sí, y es muy importante hacerlo. Bueno, entonces vamos a revisar los procedimientos pretratamiento. Juan Antonio, ¿quién lo hemos oído? Muchas pruebas de laboratorio requieren un pretratamiento de la muestra antes de la realización del proceso analítico. Estos procedimientos generalmente requieren detectar manualmente y otros pasos que son más propensos a errores que el mismo proceso analítico. Lo mejor para estos procedimientos es tener un material de control que sea sometido a los pasos de pretratamiento de la muestra del paciente y por lo tanto sea tratado exactamente como es tratada la muestra. Si el método analítico es también propenso a tener problemas, podría ser ventajoso seleccionar uno o más materiales de control que no experimenten el pretratamiento adicionalmente a uno o dos materiales de control en los cuales se incluye el pretratamiento. Esta estrategia ayudará al bacteriólogo a diferenciar el error debido al proceso analítico o al pretratamiento. En conclusión, la selección del apropiado material de control necesita ser hecha cuidadosamente y debe ser parte del proceso de planeación para la selección e implementación del sistema de control de calidad. El proceso llega a ser aún más complicado cuando se seleccionan materiales de control adecuados para analizadores de múltiples analitos, ya que con el número de analitos por material de control es definitivo en materia de costos, ya que un material de control que tenga múltiples analitos será más económico que 2 o 3 materiales para cubrir los mismos analitos. La selección de un adecuado material de control es un balance entre el costo, la estabilidad, la facilidad de uso, el desempeño debido a efectos de matriz, la concentración de los analitos y el número de analitos. Listo, entonces miren acá que es muy importante tener en cuenta que nosotros cuando realicemos pruebas en el laboratorio
laboratorio clínico que tengan pretratamientos. Por ejemplo, yo me acuerdo que las vitaminas B12 tenían un pretratamiento, tienen un pretratamiento, algunas. Antes el HDL tenía. Ven, el él tiene la marca posicionada. Aspirina, tacrolimus, La hemoglobina. Ah, bueno, glucosilada. sí, esas pruebas sí tienen pretratamiento. Tienen todas las drogas terapéuticas. Vitamina B12 antes tenía Hemoglobina. Sí. Sí, mucho. Entonces, miren, la idea de y estas pruebas... las infecciosas. Hay algunas, HTLV hace pretratamiento, pero lo hace automáticamente el equipo. Toxogen también hace como una predilución con resto de pretratamiento. El antígeno de hepatitis C también hace pretratamiento. Entonces ahí, por ejemplo, es importante que si yo a la muestra del paciente le tengo que hacer un pretratamiento, así el equipo lo haga automatizado, al material de control de calidad también le tenga que hacer un pretratamiento. Yo recuerdo una vez que teníamos una situación precisamente con toxos en maternas, que el control daba bien, pero empezaron a llegar muchos positivos de toxo M. Y entonces eso implicaba obviamente todo el manejo de la materna, y se quejaron los médicos, y cuando fuimos a mirar, el control estaba perfecto. Pero ¿por qué estaba perfecto? Porque el problema del sistema de medición estaba en el módulo de dilución. O sea, él no estaba haciendo bien la dilución. Entonces solamente se afectaban las muestras de los pacientes, porque solamente las muestras de los pacientes se le hacía predilución. Pero por el control aparecía perfecto porque no nos habíamos dado cuenta, porque el control no se hacía predilución. Entonces no podíamos ver eso. Entonces, si yo, a veces no es fácil que yo lo consiga, pero precisamente esto es lo que hay que presionar en la industria, y hay que buscar materiales de control que yo pueda manejar exactamente de la misma forma. Sí, definitivamente eso es el ideal, que yo maneje la muestra del material de control de calidad en la misma forma que manejo la muestra de mi paciente. Si no lo puedo lograr, es una cosa que yo tengo que tener como alerta. Yo tengo que recordar que el control no lo estoy manejando en la muestra del paciente. Entonces yo no sé con ciclosporina, Sí, no, el control ¿cuál se es maneja igual. ¿y cuál es el tratamiento ahí? ¿Qué se le hace? Se le agrega un precipitante, también hay que tener mucho cuidado porque una fase del pretratamiento es con un producto que es volátil. Entonces, tiene que ser una prueba que tiene que ser medida inmediatamente, usted no puede dejarla ahí, esperar, y si no le dio a él, no. Solo sirve para hacerlo una vez y no más. Ok, ahí, entonces eso es lo que tenemos que mirar. Si por alguna razón yo no consigo un material de control que le pueda hacer lo mismo que le hago en la muestra del paciente, lo tengo que tener muy presente, porque ahí puede haber un problema y a veces uno no se acuerda. Bueno, otra característica que tenemos, que vamos a evaluar cuando seleccionemos los controles de calidad, es la conmutabilidad. Entonces, es la capacidad del material para mostrar propiedades interensayo comparables con las muestras de los pacientes, según la guía EP14, volumen 21, número 3, que nos habla de los efectos de la evaluación de los efectos matriz. Acá tenemos entonces, como en las matemáticas, ¿no? 3 más 4 es igual a 7, y 4 más 3 también es igual a 7. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué queremos con esta característica de conmutabilidad? Lo que está diciendo la doctora Ida ahorita. Que la evaluación del desempeño de las pruebas se refleje mediante el control de calidad, ¿cierto? Y que este refleje el desempeño de las muestras de los pacientes. No nos sirve un control de calidad que no nos muestre cuál es la realidad de nuestras muestras de nuestros pacientes y de nuestro sistema de medición. Lo que queremos es que nos alerte cuando nos tenga que alertar, y que nos mantenga en un estado, digamos que de tranquilidad, cuando todo esté en buen funcionamiento. A esto hace referencia esta ley de la conmutabilidad. Controles de tercera opinión. Doctora Carolina. Son materiales de control de calidad interno sin optimización para ningún método o instrumento, controles multivalorados, fabricados por un manufacturador distinto al creador de los reactivos. La matriz usualmente imita la muestra de un paciente.
ofrece una valoración imparcial del desempeño de una prueba. Listo. Estas son las características que debe tener un control de tercera opinión. Pues para ser de tercera opinión. Primero, pues que no tiene optimización para ninguno de los sistemas de medición. No deben ser fabricados para el manufacturador de nuestros reactivos. La matriz debe ser similar a la muestra de un paciente. O sea que si nosotros estamos en un área de química, la matriz ¿cuál debe ser? Suero. Y si estamos en hematología, muy bien. Y deben ofrecer una valoración imparcial del desempeño de la prueba. O sea, ellos no pueden parcializarse hacia el desempeño de la prueba. ¿Listo? Es curioso porque a veces uno escucha que ellos que le preguntan a uno, bueno, los de primera opinión son los del manufacturador. Los de tercera opinión son los controles de calidad de otro proveedor. Entonces, por ejemplo, los Biorad, que no tienen nada que ver con Siemens, ni con Abbott, ni con Roche. Entonces le dicen a uno, bueno, ¿y cuáles son los de segunda opinión? Entonces es muy curioso porque no realmente son de primera opinión, es porque es la opinión. Digamos que cuando yo doy un concepto sobre algo mío, es mi opinión, mi primera opinión. Cuando yo necesito saber cómo estoy vestida hoy, entonces, para mí yo estoy bien, mi opinión es que estoy bien, primera opinión. Para saber realmente cómo estaba el gusto de los demás, tendría que decirle, doctora Ida, ¿cómo estoy vestida hoy? Entonces ella me va a decir, ¿estás bonita o no estás tan bonita? Es una tercera opinión. Por eso son controles de tercera opinión. Por eso no hay controles de segunda opinión. ¿Listo? Cuando son del mismo manufacturador, son de primera opinión. Cuando son diferentes, son tercera opinión. No hay segunda opinión. Ella me mira de arriba abajo, sospechosamente. Una pregunta con respecto a eso. En este caso, Biorad hizo un convenio con Abbott, no sé cómo está, y le fabrica unos controles. Sí, para fármacos. Ah, sí. Los MSC. ¿Esos podrían ser segunda opinión? Esos son tercera opinión. Son controles de tercera opinión. De hecho, los controles, los MSC que ustedes usan en inmunología, son controles Biorad. Y son controles de tercera opinión. Lo que pasa es que el canal de comercialización no está dado a través del distribuidor local. Con lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Yo digo, ¿por qué? No, porque es que Biorad no ha entendido que... No, cada vez lo entiende más, la verdad, ¿cierto? Pero Biorad no ha entendido que es que esto no es vender el frasco. Esto no es que yo te vendo el frasco y mira a ver lo que haces con el frasco. Entonces, cuando hay dificultades con los controles de tercera opinión de Biorad que se compran a través de Abbott directamente, uno no tiene herramientas, ¿sí? No tiene comparación entre laboratorios, bueno, ¿sí? No tiene herramientas y yo, como es lógico, ¿cierto? Si a mí me llaman y me dicen es que tengo esta dificultad, yo digo, yo con mucho gusto yo te apoyo en el análisis de ese desempeño, pero entendamos que yo no tengo ningún ingreso por esto, ¿cierto? Otra cosa es que me dicen, vea, es que yo uso sus materiales de control, yo tengo un compromiso con el uso de ese, así como el laboratorio tiene que tener un compromiso desde que ordenan la prueba, ¿cierto?, hasta que la interpretan. Nosotros tenemos un compromiso con cualquier material de control de calidad o cualquier producto que nosotros comercialicemos, tenemos un compromiso de apoyo, ¿no? Entonces muchas veces con los controles de Abbott, pues no son de Abbott, son de Biorad, se da esa situación. Pero yo me surge la duda porque el concepto como tal sí surge como tercera opinión. Es tercera opinión. Pero, es tercera opinión. Por ejemplo, a mí yo tuve un caso en el Hospital Infantil de México sobre pacientes pediátricos, etc. Les dejaron una... cambiaron el sticker. Les dejaron una... Tenían una Axim trabajando, les cambiaron por un Arquitect, que es donde están como dirigidos. Cuando se descompuso el Arquitect, querían pasar esos controles de Biorad, el Arquitect a la Axim, y no pudieron. Y entonces ahí me entra... Pero porque no había valoración, Juan. Sí. Yo pienso que porque no había No valoración. daban resultados, daban resultados muy aberrantes. O sea, las determinaciones no las cuantificaban. Entonces,
Pero se supondría que tendría que ser, si es de tercera opinión, tendría que funcionar. Sí, tendría que dar una validación. Es posible que no la misma, ¿cierto? Porque obviamente eso pasa, que si es albúmina por verde bromocresol da una cosa y por púrpura da otra cosa. Pero tendrían que dar. No, tenía que No, ser, no, el acción de hecho, tenía que tener algo, porque el Estaban valorados viene para valorado. Axin y para Arquitect. Lo pasaron en el Axin que ellos tenían, que es el que iban a cambiar, y lo llevaron a banco de sangre, que es otro Axin. Probarlo en otro equipo igual, pero en otro lado. Yo esto consultaría más antes de decirle con la opinión, porque puede ser equipos, Dos equipos en un mismo, en diferentes laboratorios. que no Ese estaban es pero un estaban estudio valorados. de caso. Ese es un estudio de Para caso, Axin. pero estos materiales son Pero son de tercera tercera opinión. opinión. Tercera opinión, no Pero tiene si que no ser- están no tiene valorados, que decir ¿qué va a Axin Por eso, cobrada. pero si son de tercera opinión, el concepto como tal de tercera opinión es funcionar en cualquier equipo. Mira, Sí, pero si está no vale está valorado, que no esa sabes sea cuál es el valor que les dio. Bueno, pero dicen Tiene que está mal tener respecto a diferencia, aquí. No, pero entonces Está se valorado. lo da. Perdón. Yo creo que si no está valorado, debería, o está valorado pues, debería tener un rango quizá notable, como nos lo acaban de explicar, pero si no está dando resultados, o sea, aunque esté valorado o no valorado, debería dar un resultado. Y bajo ese rango, valorado o no valorado, nosotros establecer una estadística, ¿no? Pero digamos el que caso es que no. con ese tipo de cosas uno debe tener un poquito de... No lo pueden trazar. Pero ni en el arquitect ni en el Axin. No, en el arquitect sí, en el Axin. Funcionaba en el Pero El toca, arquitect hay sí, que Lo que el pasa saber. es que era como de respaldo. El Axin era ¿Y no sería que el Axin tenía alguna dificultad? Pero lo probaron en doctor otro en Axin, otro en otro de laboratorio. banco de sangre que está. Y no, tampoco. Pero es que sabes una cosa, ahí es importante tener presente también la linealidad de las pruebas. ¿Sí me entiendes? Hay que analizarlo todo como en detalle. Mejor dicho, ese nos puede quedar para estudio de caso y lo documentamos bien para el próximo encuentro. Yo hace poquito tuve, hace Sí, poquito, Y no quiero reportar una cosa. ¿Cómo solucionaron eso? Pues algo fue para los ingenieros. Es que allá ya los ingenieros ya casi no existen. O sea, es hablar y ¿sabe qué? Muévele aquí, muévele allá. Es que ya el negocio funciona ya. Hasta que... Porque ya cobran por visitar. No, porque está licitado. Ellos tienen que hacer sus visitas. Si hay un compromiso, un Sí, contrato es igual. Entonces, fueron, lo revisaron complicado. y no, es algo que no se solucionó. Arreglaron el El arquitecto, la solución para arreglar el arquitecto. ¿Qué valor daban? ¿Qué decía el resultado? ¿Era un valor o era un Ah, valor? ¿Eran para todas las Para todos los magnitudes? analíticos. ¿Para ninguna? Estaba mal, yo relación? creo. Hacen ay, ¿cómo se llaman esos fármacos? Los de trasplantes, quirólicos, tractóricos y inmunodepresores. inmunosupresores para los trasplantes. Pero no, sí, esos inmunosupresores sí creo que para... Yo le vamos a dejar la tarea a Juan que nos documente el caso No, y hacemos un foro ahí porque no hay un nos asterisco queda. con los inmunosupresores. Sí, ¿por qué no funciona? Con los inmunosupresores hay un asterisco así súper grande con esas tres tecnologías entre para migrar de Axin a Arquitect. Sí, Tienes un de hecho asterisco fue muy muy grande. complicado porque la metodología, cuando intentaron hacer el estudio de correlación y eso, daban cuestiones muy diferentes que esas ya eran niveles de decisión médicos que sí afectaban a los bebés, a los niños. Pero O sea, en Bioimagen hicimos eso. Pasamos de Axin a Arquitect, los aprolimos y funcionó el estudio de verificación que se hizo. Muy bien, muy bien. pues Funcionó. Pues claro, sí, o sea, me Algo tocaba de- pedir permiso para poder mejorar la información, pero Bueno, a nosotros sí nos funcionó pasar de Axin a Arquitect y los Pero controles esa fue la funcionaron. correlación. Los controles Y la y actualmente bien, te paso el dato más les tengo dos buenas noticias. Claro. Especial control. Nosotros tenemos un control. Les tengo dos buenas noticias. Una, Quedó de llover. que ya, sí, que ya estamos terminando con el módulo. Y dos, que ya no está lloviendo, entonces yo pienso que terminemos y salimos, ¿vale? Vamos La mala noticia es que vamos a tener que ventear más porque está más frío. Sí, la mala es que les Me va a parece que tocó comprar. Parece que me fue a comprar porque no. Bueno, no ayudó. Pero igual vamos a ir al otro lado
para que conozcan también la otra sede que tiene la empresa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué nos falta acá? Multiparamétricos, manejo de material. Entonces... Son las 2 de la tarde, pero ahí por eso les pedimos el que sí. No, 10 minutitos, no nos falta Pero más. hay una cosa que necesitamos garantizar y es que ustedes se lleven el material. Ya se lo han mandado, ¿sí? Porque Darío está aquí, Joan. Sí, es bajo, pero se volvió. Para mirar, ya que ya los invitaron a la cuenta del Dropbox en donde se va a poner el material, ¿ya ustedes colocaron su material ahí? No. Ya, Entonces ya, ahí no. sí, pues, pidámosle a Darío si está aquí, Sí, que venga porque quiero asegurarme que se llevan todo el material. sí. Como son archivos pesados, entonces Darío dijo que iban a crear una cuenta de Dropbox para que metan en esa cuenta todos los archivos. Entonces, para que después del asado, del refajo y eso no se nos olvide, Hacerlo de una vez. hagámoslo de una vez. Entonces ya para terminar, controles multiparamétricos y uniparamétricos, creo que ya tenemos el concepto, ¿cierto? Hans, ¿cómo es multiparamétricos? Lo vi, vi hablando, claro. es que se la tiene dedicada. Claro, porque es que se dispersa. Lo dispersa. Es que no pueden- Carolina, no me lo disperses. Carolina, los uniparamétricos por dispersarme. No que lo leas, sino cuál es el concepto de multiparamétrico. Tiene para Para muchos parámetros. Listo. Y uniparamétrico Una matriz con un solo parámetro. con un solo parámetro. Ok. Listo. Acá en el manejo de material de control de calidad, entonces es importante que nosotros estandaricemos el uso del control de calidad. Nosotros sugerimos hacer guías de manejo de material de control de calidad y hacerlas así como está esta. Entonces, mire, tomen, digamos que con las indicaciones del control de calidad más importantes y colocar paso por paso y las fotos, ¿no? Entonces, usted va a reconstituir este control de calidad. Use esta pipeta con esta agua, con estas puntas que va a encontrar en tal lado, lo va a dejar tantos minutos. Estandarizar absolutamente todo. Importante lo que dice Giovanni, nunca vamos a guardar las alícuotas en icopor para refrigerar y para congelar porque son aislantes térmicos, muy bien. Nunca, Esto. Son aislantes. Eso Sí. es como la pluma del bolígrafo. nunca vamos a guardar. Unicel. Es que es- Más bonito Unicel, Kiko. no, lo que pasa es que es por Industria Colombiana de Polipropilenos, una cosa así. Ah, ¿sí? Por eso se llama icopor. Importante, nunca vamos a guardar los controles de calidad en las puertas de las neveras. Bueno, no en las puertas, siempre en la parte de atrás, porque la nevera es la parte donde se nos volvió a ahogar la carne. Es la parte donde hay mayores fluctuaciones de temperatura. ¿Listo?